de ampliación de noticias y hay que empezar. A ver, es un contraste de pronto de emociones, ¿no? El que uno enfrenta cuando hay noticias de esta naturaleza, porque vamos a abordar lo ocurrido en Colombia. Para empezar, seguramente, Fernando, tendrás algún comentario también sobre lo que ocurre aquí en el Perú. Pero el primer bloque del programa lo vamos a dedicar a conocer cuál ha sido o cuál es la situación en este momento más bien del senador colombiano Uribe Turbay, que de acuerdo a los médicos que han pedido reserva es de máxima gravedad. No van a dar información a cada tanto sobre su evolución, pero estamos hablando de un senador y precandidato presidencial del Partido Conservador Centro Democrático en Colombia, que se encontraba al cierre, digamos, de anoche en un estado grave, luego de haber recibido un ataque a tiros durante un evento proselitista. Y ocurre en Colombia, como ocurre en nuestro país también, que inmediatamente retrocedemos, y en el caso de Colombia se retrocede, la memoria es así, y nos lleva a los tiempos aquellos aciagos de la guerra contra el narcotráfico, pero ahí donde la ferocidad ya alcanzó o superó todos los límites. Y es por eso que es importante atender a esta noticia. En un primer momento vamos a conversar con un colega, Fernando Dorries, de la Fundación Konrad Adenauer, quien ya está enlazado con nosotros para saber exactamente qué fue lo que ocurrió, y analizaremos también con otros invitados lo ocurrido, cuál es el trasfondo, qué explicación se puede ofrecer a lo acontecido. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos escuchan por radio, nos siguen por televisión y redes sociales. No se puede dejar de expresar un sentimiento de tristeza ante este atentado criminal contra un político colombiano, un hombre comprometido con su país. Recordemos que Colombia tiene elecciones un mes antes que nosotros, en marzo del próximo año. Las cosas están comenzando. Era una joven promesa, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, nieto de un expresidente de la República, Turbay, sin ningún parentesco, por cierto, con Álvaro Uribe, que ha recibido 3 impactos de bala, indudablemente cometidas por un sicario, un joven. Algunas versiones dicen 15 años, otros 14 años. Estamos ante una gravedad mayor, son problemas que tenemos acá, hay que tomarlo muy en serio. Ayer han habido 5 personas asesinadas en el Perú, de momento, gracias a Dios, no hay atentados de ese tipo entre los dirigentes políticos o candidatos a hacerlo, pero estamos ante un hecho gravísimo que ha tenido un impacto en toda la región latinoamericana, porque las bandas de los sicarios existen en este momento y en la mayor parte de los mismos y tienen relaciones entre ellas, Mávila. ¿Cómo no? Vamos a conversar de inmediato. Ya está enlazado con nosotros desde Bogotá Fernando Dorries, de la Fundación Konrad Adenauer. Fernando, muy buenos días y gracias por atender a nuestra llamada el día de hoy. Hola, buenos días. Un gusto estar con todos ustedes. No, al contrario, en estas circunstancias, digamos, no amables, pero quisiéramos conocer cuál es la última información y cómo se han ido decantando, digamos, todos los datos para entender mejor lo que pasó. ¿Cómo pasó? Si esta persona o este menor de 15 o 14 años, que fue aprehendido además con un arma de fuego, fue el único que participó del ataque. ¿Y qué es lo que sabemos finalmente sobre la situación del senador Uribe en este momento? Bueno, a escasos minutos acaba de comunicarse la clínica de Bogotá, donde está de alguna manera siendo atendido el senador Miguel Uribe, y el comunicado pues nos indica que en este momento la situación es de extrema gravedad y que el senador no ha respondido a los tratamientos médicos y a las intervenciones que se han venido haciendo. Eso por un lado, para aclarar un poco lo que es la situación de salud del senador en este momento, pero también el día de ayer, en horas de la noche, el ministro de Interior, el doctor Armando Benedetti, se comunicó con toda la prensa para expresar las 3 hipótesis que están manejando en términos de investigación sobre este caso. Y por un lado están hablando de la situación del senador como político, como uno de los móviles de investigación, la situación del senador como su nombre o sus vínculos familiares lo indican, el doctor Uribe, y la última hipótesis que está manejando el gobierno y que se está difundiendo con muchísima fuerza es que este hecho se produjo
con el objetivo de desestabilizar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Fernando, perdóname, la segunda que mencionaste, ¿cuál era? La primera es la situación política del senador y la última te escuchamos sobre el intento de desprestigiar al gobierno del señor Petro, pero ¿la segunda cuál fue? La segunda tiene que ver con el hecho del propio político, del propio Miguel Uribe, porque hay que recordar que la mamá del doctor Uribe también fue víctima del narcotráfico en Colombia durante la época más dura, la época de Pablo Emilio Escobar. Claro que sí. Sí. Y una última información que quería indicarles es que el día de anoche se filtra a la prensa una información también crucial, y es que el teléfono que fue incautado al homicida se había de alguna manera perdido, estaba extraviado en este momento y no se consigue el teléfono. No es una información todavía oficial, pero medios muy serios como la revista Semana ya han publicado esta información y es una información que está en este momento en la opinión pública. Sin duda es grave que se haya podido perder, pese a la rápida intervención de la policía. El teléfono es ahí, en ese caso como muchos otros, un factor clave. Ahora, yo quisiera regresar al fondo del tema, Fernando Ruiz. Ustedes, la Fundación Adenauer, inspiradas en la obra del que fue el primer canciller de la República Federal Alemana desde el año 48, han promovido un combate, uno contra la polarización exacerbada, tanto en Colombia como en el Perú y en los demás países donde tienen representación ustedes, la Fundación Adenauer. Pero además han alertado sobre el desarrollo de las organizaciones criminales transnacionales. En el caso específico de Colombia había además el pasado negro de la violencia terrorista que han tenido con grupos diferentes. Ha habido un acuerdo de paz, pero sabemos que esto no ha cubierto todos los grupos armados. ¿Cuál es el mensaje que sacar de la situación en la que quedamos cuando nos damos cuenta que todos estamos expuestos y somos vulnerables ante la decisión criminal de grupos que quieren sacar del mapa a algunos candidatos? Bueno, lo que queda muy claro después de este hecho es que la política de paz total del presidente Gustavo Petro ha fracasado. El presidente Gustavo Petro se propuso lograr la seguridad del país, lograr la paz a través de una política de concesiones con grupos armados, de negociaciones con grupos de la disidencia, pero esto no ha tenido efecto porque la situación de seguridad del país se ha ido agravando cuando vemos que el asesinato de líderes sociales se ha incrementado, el reclutamiento de menores ha crecido exponencialmente y, por supuesto, los hechos de violencia como lo que vivimos el día sábado, pues se han regresado a la escena política, cosa que el país parecía que había superado, ¿no? Por un lado. Y en términos de polarización hay que decir que Colombia es uno de los países con mayores niveles de polarización de América Latina junto a México. Entonces, la situación del sistema político colombiano en este momento es de extrema conflictividad entre las fuerzas políticas porque estamos en el marco del inicio de una campaña electoral que se va a desarrollar con vísperas a las elecciones del año 2026. Fernando, la información oficial señala que son más de 100 los investigadores de la policía y la fiscalía que se han desplegado para resolver este crimen. En el momento se detuvo a este menor de 15 años, 15 o 14, tú nos dirás con mayor precisión, pero además entiendo que el senador recibió 2 impactos de bala, pero que había otras 2 personas que habían resultado heridas. Es más, en una de las imágenes se le ve conversando con una señora. ¿Qué se sabe de los otros afectados? Sí, en este momento, pues las otras 2 personas afectadas están siendo también atendidas. No tenemos todavía ninguna víctima, afortunadamente, pero están también en una situación fuera de peligro, crítica. También en situación crítica. También en situación crítica después del atentado que sufrió el senador. En el momento, claro, sí, te escucho. Lo importante, me decías. No, lo importante es que el gobierno ha ordenado también una investigación sobre todo el esquema de seguridad del presidente, del senador Uribe, porque el senador Uribe había solicitado al gobierno nacional que fuera reforzado su esquema de seguridad debido a unas amenazas que había recibido directamente. Ajá. Y este esquema de seguridad no fue reforzado y él fue a esta concentración apenas con 2 personas dentro de su esquema. Claro. Amenazas que se conoce, digamos, fueron reivindicadas por alguien. ¿Sabía él de quién era?
hasta ahora no se conoce. Hay que recordar que el senador Uribe había tenido una posición muy frontal con la propuesta de consulta popular del presidente Petro y con la propuesta de la reforma laboral. Sí. Correcto. Y pues a raíz de esto recibió mensajes anónimos de amenaza sobre su posición política en el Senado. De acuerdo. El menor es detenido y en las imágenes se aprecia que él dice, les voy a dar los teléfonos. Cuando le preguntan, la policía lo somete y este chico dice, les voy a dar los teléfonos. Por ahora solamente es el único detenido. Es el único detenido hasta el momento, pero la investigación continúa y lo que causó muchísimo resquemor en Colombia es que el presidente Petro haya pedido, en la misma locución en la que estaba llamando al país a la tranquilidad, a la paz y a la oración por el senador Uribe, haya pedido por los derechos de este menor de edad. Eso realmente causó muchísimo debate, revuelo, resquemor dentro de Colombia, porque la mayoría de la opinión pública cree que era un momento para, de alguna manera, llamar a la unidad nacional y centrarse en ese mensaje. Sin embargo, el presidente pues habló de Palestina, habló de las raíces árabes y pues divagó muchísimo en esa locución. Y en este momento, pues, el debate está en pleno desarrollo en toda Colombia sobre el suceso del senador Uribe. Sí, Fernando Dos Ríos, ¿hay alguna hipótesis creíble respecto de quién ha podido contratar a este adolescente sicario? Pues no hay ninguna hipótesis hasta el momento de parte de la Fiscalía. Sin embargo, sabemos que en hechos anteriores los grupos armados han instrumentalizado jóvenes para llevar adelante operaciones de este estilo. Ocurrió durante lo que se conoció como el estallido social, donde en el año 2021 grupos armados conformaron algo que se llamó en Colombia como la primera línea. Y esa primera línea estaba conformada por jóvenes, niños que eran instrumentalizados para generar hechos de caos y de violencia en las principales ciudades del país. Muy bien, muchas gracias, Fernando Dos Ríos. Recuerdo que usted es el representante de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, vinculada, pero no parte del Partido Cristiano Demócrata que gobierna actualmente en la República Federal Alemana. Muchas gracias y lamentamos verdaderamente lo que están viviendo ustedes y expresamos nuestras condolencias más sinceras a los familiares, a los allegados y a los correligionarios de un joven de 39 años que hacía campaña con ideas claras y que ha sido víctima de un atentado terrible el sábado, de manera tal que, según nos dice usted, el último informe de la clínica dice que se halla todavía en un estado extremadamente crítico y no ha reaccionado a las terapias que se han intentado hasta ahora. Muchas gracias y buenos días, señor Dos Ríos. Buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. 8:21, hacemos una pausa y regresamos.